Buenas noches. Eh, vamos, les habla Edgardo Pagán Anel desde Puerto Rico. Eh, hoy me propongo continuar compartiendo con ustedes eh, del libro Mediunidad, sus aspectos, desarrollo y utilización del autor Edgar Armond. Eh, información interesante, pero antes de ello, pues les doy una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos encarnados, pero muy, muy en especial a todos nuestros hermanos desencarnados que nos acompañan, nos asisten y nos ayudan. Eh, bienvenidos sean todos. Como estaba mencionándoles en el pasado, en las dos charlas o, o, pláticas anteriores, eh, atendimos unos aspectos que nos presentó este autor. Y voy a repasar brevemente los mismos. Obvio, no puedo entrar en detalles porque entonces no daría el tiempo para entonces presentar material nuevo. Este autor nace en Brasil, eh, era militar, se graduó de la Escuela de Farmacia y de Odontología, trabajó con eh, un medio, un medio muy conocido de por allá, de Uruguay. Sufrió un accidente aparatoso que lo mantuvo postrado. Y ahí entonces es que él se interesa por el espiritismo. Presidió Federación Espírita de su ciudad, fue un estudioso de los fenómenos psíquicos, escribió una serie de 21 libros de texto, la mayoría dedicados a las escuelas espíritas de su comunidad, fundó periódicos espíritas, fundó escuelas, fundó cursos académicos, eh, fundó la Alianza Espírita Evangélica y desencarnó en el 1982 en su pueblo natal, Sao Paulo, a los 88 años. Eh, él nos mencionó en su libro lo que era mediunidad natural, lo que es mediunidad de prueba, nos habló sobre la lucidez, nos habló sobre la telepatía. También nos presentó información sobre la evidencia. Nos diferencia entre la evidencia ambiental o local, que es aquella evidencia que el sensitivo percibe en el predio, en el recinto donde está realizándose la reunión mediúnica o la sesión mediúnica. Nos dijo que la evidencia en el espacio es aquella evidencia que es extramuro, que está fuera de ese recinto. Ejemplo, estamos en una habitación o en un salón y alguien está recibiendo una evidencia de algo que está ocurriendo en otro sitio, en la calle, en otra ciudad, en la residencia de otra persona. Esa es una evidencia en el espacio. Pero añadió que existe la evidencia en tiempo. Y esa es la evidencia que el sensitivo percibe cosas que ocurrieron en el pasado o que van a ocurrir en el futuro. De lo que yo había leído, todavía la literatura con la que yo había tropezado, nadie me había diferenciado entre estas. Y por eso lo traje, porque lo encontré interesante.
Luego, en la segunda ocasión que nos reunimos y dialogamos sobre este autor y ese libro, nos habló sobre la audición y nos presentó lo que es la incorporación, término que no se está utilizando ya mucho, pero es el parlante, el medium y el sensitivo que parla la información que le da o que le trae un espíritu. Y nos quedamos platicando sobre la incorporación consciente. La incorporación consciente. Fue muy amena y muy orientadora porque hubo mucha participación y fue muy interesante. Hoy nos proponemos continuar porque hay mucha más información sobre la incorporación consciente. ¿Comentario, preguntas, dudas? Solo que andamos aquí deseosos por conocer la información. Vamos por ahí. Bien, entrando en materia. Según la división que adoptamos, los medios pueden ser conscientes, semiconscientes o inconscientes. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Es la misma mediunidad, refiriéndose a la consciente, es la misma mediunidad denominada intuición. El espíritu comunicante se aproxima al medium sin mantener contacto periespiritual, dice sin mantener contacto periespiritual. Y telepáticamente transmite las ideas que desea anunciar. El medium telepáticamente las recibe. Y con palabras suyas, el medium con palabras suyas, fraseado, ademanes y estilo propio, hace la transmisión con mayor o menor fidelidad y claridad. De manera que si el medium, si tiene buen vocabulario, se le hace más fácil. Si adolece de un buen vocabulario, pues se le haría un poco más difícil. Y eso lo veremos más adelante. Después de la transmisión, de las ideas originales, el espíritu no puede influir en la retransmisión, porque no puede actuar sobre el medium, sino por el pensamiento. Yo entendí esto de que una vez el espíritu comunicante me transmite la idea original, ya yo la adopté. Yo soy el que busco las palabras, la manera en que la voy a utilizar, la voy a usar, voy a verbalizar. Si hay algunos ademanes, si hay algunos gestos que voy a utilizar para expresarlo, yo soy el que decido. El espíritu comunicante ya no tiene injerencia, no puede, no tiene capacidad para controlarme ni decirme cómo decirlo, o si muevo los brazos o no muevo los brazos, si me pongo de pie, si hago algún gesto facial, lo que sea. Edgardo, Adelante. a mí me toca este aspecto Sí, de forma personal, sí. y porque es un área que yo siempre he estado interesado y todavía no encuentro una respuesta satisfactoria, porque yo entro en trances y empiezo hablando yo y ahí sigo, entro en un espacio en el cual
pues podría interpretarse que es Víctor López Tosado en un trance interno personal que está hablando, pero algunas otras personas, entre ellas algunos mediums que yo he respetado a lo largo de mi vida, me han dicho que otros espíritus me influyen con sus ideas para que yo las transmita. O sea que, aunque no hay una incorporación real, que es lo que está hablando él, no hay una incorporación en el sentido estricto del término o lo que entendemos por incorporación, esa influencia está presente y yo estoy en un trance, no lo estoy, ¿cómo se dice? No lo estoy fingiendo y yo no sería capaz de fingir un trance como yo sé que a veces se ha ocurrido en algunos sitios y que se habla de mediums que fingen trance, pero que no están en ningún trance, pero para demostrar que como que tienen un espíritu, hacen unos gestos y unas malabarismos, vamos a llamarle así, que dan la impresión. Pero no soy quien para juzgar eso. Pero esos son comentarios y yo creo que falta mucho estudio y mucha investigación sobre estas cuestiones para clarificarlas. Pero sí tengo una preocupación de que cuando uno recibe esas ideas, como uno está, y voy a usar la palabra en automático, hablando y no está revisando porque no tiene claro cuál es el pensamiento que llegó, pero sí la idea y uno sigue hablando. ¿Cómo eso se va a ver? Y yo pienso que los grupos espíritas, y esto lo pienso yo y lo digo con respeto, no tienden a cuestionar o a hablar o a llevar a discusión las comunicaciones. Es como que se dio la comunicación, como diríamos por ahí en el barrio, santo y bueno. Esa es una expresión de Puerto Rico. Está todo bien, pero nadie discute y mucho menos de discutir, cuestionar los puntos y las ideas que se transmiten. Y yo pienso que eso es una área que tiene que mejorarse en las escuelas, principalmente cuando hay comunicaciones que puedan prestarse a dudas o que traen unos pensamientos que sean interesantes. Porque pueden haber pensamientos que son interesantes, pero no se discute nada, se queda todo el mundo calladito y vamos, seguimos adelante. ¿Cuál es el próximo que tiene algo más que decir? Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué es que en las escuelas espíritas, cuando hay ciertas comunicaciones, pues eso no se analiza, no se considera, se pasa la mano y se sigue? Y el análisis para mí debe ser importante. Si nosotros hablamos y decimos que el espiritismo es una filosofía, y la filosofía implica la reflexión de las ideas, y la ciencia, que son dos términos que nos encanta usarlas con el espiritismo, la ciencia requiere un tipo de validación de lo que se dice y si hay alguna validación de una idea o de un planteamiento. Y eso, entonces nos quejamos de las religiones que tienen dogmas, pero no hacemos un señalamiento y una práctica crítica de nuestras propias experiencias. Y eso a mí me preocupa. Él trae esto aquí y se habla y es importante. O sea, que es un tema que es recurrente, porque este señor está hablando ya hace unos cuantos años y todavía sigue la temática y no hay un consenso y no hay un análisis sobre la cuestión. Esa es mi preocupación. Muy de acuerdo contigo. Y me viene a la memoria Divaldo Pereira Franco y la escuela de pensamiento que él tiene. Nos dice que en las sesiones mediúnicas, sesiones o reuniones mediúnicas, cuando terminan, deben reunirse para evaluar la labor realizada. Evaluar la labor realizada. Señalar y traer todo lo bueno que sucedió y también señalar lo no tan bueno para ir corrigiendo. Porque volvemos, esto se ha dicho en más de una ocasión, podemos entender que estamos haciendo una labor excelente y realmente puede ser defectuosa. Yo puedo creer que estoy siendo un buen medio y mis compañeros darse cuenta de que no lo soy, que debo enmendarme, debo corregirme.
Ejemplo, estuve dialogando hace un ratito con Orlando de que he estado en 2 o 3 reuniones en donde hay una persona que con la mejor intención del mundo invita a darle pases a la gente y se para y va y da pases, voy a dar unos pases. Y yo pregunté por qué los está dando y para qué. Y no se sabía. No se sabía por qué estaba dando pases. Sin embargo, estaba dando pases. Pudiendo ser más nocivo que benéfico los pases que estaba dando. O sin razón. ¿Verdad que podemos creer que estamos haciendo las cosas bien y estar equivocados? Somos seres humanos. No lo sabemos todo. No lo vemos todo. ¿Verdad que Divaldo Pereira Franco nos menciona que debemos reunirnos y dialogar, platicar, decir lo bueno y lo no tan bueno para ir corrigiendo y corrigiendo eso, pues vamos mejorando y vamos creciendo, evaluando también los mensajes que dan. Voy a la otra parte que mencionaste. Para efectos de estudio, esto lo presentan, estas divisiones la presentan así, pero en muchas ocasiones hay solape entre unas y otras. El medio inconsciente puede tener episodios de semiconciencia. Y quién sabe si en alguno que otro rato inconsciente. O el medio inconsciente puede tener episodios de semiconciencia o estar totalmente consciente. No hay una frontera totalmente definida, clara, entre unos y otros. Puede haber solape. ¿Qué quiere decir eso? Oh. Solape, es la primera vez que escucho eso. Overlap en inglés, que estén juntos, unos y otros. Que estén juntas las tres condiciones a la misma vez. O dos de ellas, dos de ellas, Ok, ok, dos de ellas. ya entendí. Comienza, digamos, una persona consciente, vamos, consciente, de momento cae en semiconciencia, no se acuerda de lo que estaba diciendo. Al no recordar, pues entonces entró en semiconciencia. Pero, pero él sabe dónde está, pero no recuerda lo que dijo, totalmente lo que dijo. Ok. Y a muchos de nosotros nos ocurre eso. Hablamos, y a los 10 o 15 minutos, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué palabras utilicé? Ah, Me acuerdo de algo, pero no de todo. Podemos estar entre consciente y semiconsciente. ujú. Lo mismo puede ser semiconsciente e inconsciente. Ricardo, y eso no puede suceder hasta en una conversación con alguien en particular, Eso seguro que sí. Y no porque estoy todavía, no, a mí me no, pasa mucho. no he traído todavía el animismo, que puede estar ahí también. Edgardo, si terminó Ivette, yo quiero decir que el problema no es tanto que se dé eso, el problema es que no se analiza como parte del proceso. Y al no analizarse, pues se queda eso en una nebulosa, en unas ideas que cada cual se lleva unas y otras y tiene unas dudas de unas cosas y tiene unas dudas de otras, pero no sabe a qué atenerse y eso se presta a confusiones. Y yo pienso que toda comunicación en alguna forma que se da o algún caso que se está atendiendo debe ser analizado. Claro, eso se dificulta porque muchos grupos, y tú lo sabes, pues esto es una cuestión que se da de continuo y de un caso entran a otro y del otro al otro al otro y no hay
una posibilidad ni oportunidad para que haya un análisis de las cuestiones. Por lo menos, y yo me salvo en ese sentido, quiero decir y ser honesto, en INESIP tenemos las reuniones son específicas para una persona y para un caso, y se permite ese diálogo, pero aún así se quedan cosas sin manejar con cierta profundidad y análisis. Y eso es un aspecto que hay que la persona que está modelando, porque un medium, pues a veces está participando, no va él mismo o ella a entrar en el análisis, porque tiene que ser las otras personas que tomaron las notas o que escucharon los que tendrían, o una persona que se haga responsable de dirigir ese análisis. Pero tiene que darse un análisis. De lo contrario, puede entonces caerse en unas prácticas que rayan en otros problemas y en otras situaciones que llevan a una malinterpretación y a un error en muchos casos. Bien, bien. Sí, aunque alguien pudiera creer que nos estamos saliendo del tema, no, pero no es así porque es muy importante traer esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora mismito, en las reuniones, el modelo de INESIP, una vez se termina la reunión, que el sujeto se va, deberían quedarse todos los presentes sin el sujeto y entonces poner sobre la mesa lo bueno y lo no tan bueno. Porque en ocasiones ocurre con mucha frecuencia que repetimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el medium 1 dijo una cosa y el medium 2 repitió casi lo que dijo el 1. Y el medium 3 casi repitió lo que dijo el 2. Y el medium 4 entonces hace un resumen de todo lo que dijeron los anteriores. Y otro entonces dice que vio una luz, pero no busca nada más. Yo vi una luz, pero ¿por qué tuviste esa luz? Pregúntale a tu guía, ¿por qué tú ves esa luz? Esa luz tiene que ver algo de esta encarnación o de encarnaciones pasadas. Esa luz tiene que ver con el sujeto que estaba sentado ahí o no tiene que ver con él, con un familiar o con alguno de los que estamos aquí. Hay muchas cosas que se puede mejorar y para eso tiene que haber una plática, un diálogo y un análisis de todo lo que ha ocurrido durante la reunión mediúnica y eso no se hace. Ese es el punto que nos trae Divaldo Pereira Franco y coincide contigo en ese particular para ir mejorando y creciendo y que los medios vayan desarrollándose. Que si lo que yo vi fue una luz, pues la próxima vez yo voy a seguir buscando porque estoy viendo una luz y no me quedo ahí nada más. Y así crecemos. Así crecemos. ¿Alguien más? De momento no. Estábamos por aquí, ¿verdad que sí? Perfecto. Nos dice el autor, esta es la mediunidad de los tribunos, de los predicadores, de los catedráticos y en forma escrita de los escritores y de los poetas. La mediunidad, en fin, de aquellos que manifiestan inspiración momentánea. Momentánea. Es muy común culpar de mistificación. Culpar de mistificación a una comunicación cualquiera porque el medium empleó palabras suyas, términos que constantemente usa y a veces en forma sistemática e invariable. Hay profesores que abren y cierran sus clases siempre de determinada manera, usando sistemáticamente las mismas frases. Predicadores y tribunos que hacen siempre los mismos gestos, usan las mismas figuras, analogías y ejemplos.
Igualmente hay espíritus que inician y cierran sus comunicaciones siempre del mismo modo, saludando al comienzo y al final con los mismos términos, siendo que esto además sirven justamente para identificarlos. Recordemos que esto lo escribieron en portugués y en la traducción pues no necesariamente es la mejor. Otra cosa que le critican es el empleo por el medium de términos sencillos, muchas veces inadecuados, con errores de pronunciación y concordancia, etcétera. Eso todo es muy natural, puesto que no todos los medios de esta clase son cultos. Y por eso me estoy sonriendo, porque esto ocurre con mucha frecuencia. Y si nos ponemos muy técnicos, muy escolásticos, el medium de poca escolaridad se siente mal, se siente ofendido y termina retirándose y dejando de asistir a la reunión. Y yo sé y he visto, he estado en lugares en donde se han perdido o alejado muy buenos mediums porque les han querido dar cátedra de gramática cuando ese no es un salón de gramática. De manera que hay que tener cuidado porque herimos sensibilidades. Preguntas, comentarios, Iris del Pozo. por favor. Gracias, Edgardo. Pues Bienvenida. precisamente en este punto que estás tocando, precisamente por eso se le pide a los mediums que se preparen para que sean un canal mucho más claro y también confiable en un momento dado, ¿no? Y es una tranquilidad tanto para el medium como para el grupo. Bueno, en el pasado yo recuerdo que se les pedía eso y tener ciertos cuidados, ¿no? Digo, salvo la mejor opinión de los que sí son, como Ivette, no sé qué opines. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Recuerdo haber estado hace bastante tiempo atrás, más de 40, rayos, wow, como 40 años atrás, en una reunión mediúnica en donde había un matrimonio, el caballero sabía leer y escribir, la esposa no sabía leer y escribir. ¿Y qué hacían? Ella tomaba un papel en blanco, un grafito, un lápiz, y hacía una clave, unos dibujos, alguien diría garabatos. Y ella lo decía, yo no sé leer, yo no sé escribir, pero esto, mi esposo es el que lo lee. Ella decía que lo leía. De manera que ahí yo siempre me cuestioné cuál era el medium que estaba y cuál es la protección espiritual que estaba leyendo ese grafito. Si era el de la esposa o si era el del Señor. O si había un vínculo entre ellos espiritual. Siempre me lo cuestioné, me lo sigo cuestionando y nadie me puede dar la respuesta porque nadie tiene esa respuesta. Pero sucede, eso lo viví yo. Excelentes medium, muy buenas personas, pero de poca escolaridad. Y trabajaban muy bonito, muy, 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 muy bonito. Hacían muchas obras de caridad. A esta persona, una persona así,
se le pone a alguien a querer decirle que tú no sabes escribir, tú no sabes leer, tú esto, lo otro, criticarlo, entonces terminan ofendiéndose, molestándose, hiriéndolos y se marchan y dejan de asistir y se pierde, el grupo pierde un excelente medium. De manera que mucho cuidado con este tipo de cosas, con querer ser demasiado académico. Porque vuelvo y repito, no es un salón de clase, es un lugar de asistencia espiritual y de caridad y de humanidad. Edgardo, yo estoy de Adelante. acuerdo con el planteamiento que se ha hecho y que hizo anteriormente la preocupación que trajo Iris del Pozo. Pero eso es mucho tiempo, ¿no? Eso tarda tiempo. A veces una persona que no tenga escolaridad y que ya es una persona adulta y que Sí, puede ser un buen medium y que sí, use un vocabulario inapropiado, ya es difícil a una edad que tú cambies o aprendas nuevas palabras y las sustituyas, y máxime si estás bajo un trance. sí, Y yo he estado en la misma cátedra de Camuy, de donde yo me eduqué y me crié, y ha habido mediums que, pues, que no tenían la escolaridad de otras personas. Y uno sabía que eran una gente honesta, serias, y que no se prestaban para inventar cosas. Pero pues sí, su vocabulario era su vocabulario y no tenían otro. Y uno no, y realmente yo pienso que en el tiempo que tenían y las cátedras se reúnen, o las escuelas o los grupos, pues es difícil enseñar a personas a que cambien un vocabulario que ya viene por tantos años desarrollándose y formándose, porque es parte de la cultura de las personas. Y eso es un proceso que se da o no se da. Y claro, uno puede hacer la exhortación a que las personas lean, y si no pueden leer, ya hoy día yo creo que es difícil que no haya muchas personas que no lean, pero sí que no tengan una cultura de lectura para desarrollar vocabulario adecuado para expresar las ideas. Y hay que ser con mucho cuidado porque se pueden, como tú bien dices, ofender personas que son honestas y que hacen aquello que pueden dentro de las circunstancias. Así que es un aspecto importante, necesario que se analice y se considere, pero que hay que ser muy cuidadoso de no ofender sensibilidades. eso es Ed- así. ¿A quién Edgardo, más? ¿A quién más sí, tenemos? quiero compartir y leer un mensaje de Ibedo Ortiz. Por favor. Dice, ese tipo de mediunidad puede parecerse mucho al estado de inspiración que pueda tener una persona. Inspiración que proviene tal vez del propio espíritu encarnado que logra ese estado, y no necesariamente es un espíritu que se acerca a inspirarlo. Los griegos le adjudicaban esos estados a las musas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. De algo de eso vamos a hablar ya mismito. ¿Quién más tenemos? No puede continuar. Vamos por aquí. Continúa diciéndonos el autor referente a la forma consciente de la incorporación. En cuanto al fondo, a la esencia, al sustrato, puede que el medium, recibiendo una idea elevada, trascendente, no la comprenda bien al transmitirla, no penetre bien en su verdadero sentido y llegue a desvirtuarla. Eso puede ocurrir. ¿Y quién sabe cuántas veces ocurre? ¿Quién sabe cuántas veces ocurre? Y el medium cree que lo está haciendo muy bien, pero alguno de los compañeros presentes se puede estar dando cuenta de eso. ¿Y cómo lo podemos corregir? Si no nos reunimos para evaluar la labor realizada y dejamos pasar las cosas porque ya pasaron, sucedió. Y ese error se puede estar cometiendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, debemos reunirnos para
comparar notas, lo bueno y lo no tan bueno que yo hice, lo bueno y lo no tan bueno que hizo el otro, lo bueno y no tan bueno que hizo aquel, para ir mejorando. Pero obvio, nuestro ego a veces nos domina. Y no necesariamente yo estoy preparado o receptivo para que Carmen Ivette o Víctor me critiquen mi manera de trabajar. Quizás yo no estoy preparado para eso. O puede que sí, no lo sé. ¿Qué? Somos una caja de sorpresa. Somos una cajita de sorpresa. Pero deberíamos, según vamos despertando nuestro estado de conciencia, estar listos y preparados para ser criticados. Ser criticados sin ofensa, sin herirnos, sin cogerlo personal. Una crítica constructiva. Constructiva, pero no todos estamos preparados para eso. Como también que en su vocabulario pobre y restringido no encuentre palabras para expresarla. Lo que dijo Víctor hace unos minutos. Incluso venciendo todas las dificultades, fracase al delinear los límites, el alcance, el significado profundo de la idea y de lo que resultará expresarla en forma rudimentaria o insuficiente. Okay. Esto no es fácil. La mediunidad no es fácil. No es fácil. Y si el medium fuera culto, puede también suceder que la falla sea del espíritu comunicante. Si éste fuera atrasado, ignorante o inculto, ¿cómo podrá transmitir enseñanzas elevadas, sublimes? Yo no había pensado en esto hasta que lo leí. Un espíritu comunicante que fuera atrasado, ignorante o inculto, ¿podrá o no podrá transmitir enseñanzas elevadas? ¿Qué ustedes opinan? Yo no tengo claro una opinión. No tengo una opinión clara, definida al respecto. Porque pudiera ser que ese espíritu atrasado, ignorante o inculto pudiera estar aspectado, magnetizado, afectado por un espíritu que sí lo sea y que le esté transmitiendo información que sea relevante, que sea trascendental. Pudiera ser, porque todos, según la filosofía espírita, todos tenemos un guía espiritual, su propio guía espiritual esté transmitiendo información buena, aunque él sea inculto, ignorante o atrasado. Se me ha Yo entiendo que se ocurrido puede dar el algo, caso. se me ha ocurrido algo. Veo que todo el mundo está calladito y como que no quieren hablar o quizás no se atreven, no sé lo que pasa. Pero yo quiero decir que es posible cuando uno conoce si es un medium que forma parte de una escuela o de un grupo o de una cátedra, como le llamen al grupo, Sí, y uno conoce o ese medium, su capacidad para hablar y para expresar ideas, y sabemos que es una persona que tiene un vocabulario adecuado para transmitir las ideas. Si viene un espíritu retrasado y habla de una forma que uno reconoce que no es el vocabulario normal del medium,
Yo pienso que el director o la directora o la persona que esté a cargo de ese tipo de exhortación, porque hay en los grupos, aunque no sea el director, hay a veces en algunos grupos que tienen una persona dedicada a ese aspecto. Es posible identificar y saber que no es el medium, que es más bien la necesidad del espíritu y la incapacidad del espíritu de expresar en forma clara un mensaje o una idea. Y ahí en esos casos pienso yo que es más fácil clarificarle a la entidad espiritual la situación que vive y preguntarle si a qué se debe su expresión de las ideas en una forma que pueda decirse que es inapropiada, que no se entiende o que usa palabras que están fuera del contexto de la persona. Es un tema que, como bien tú dices, igual que yo, me siento un poco incapacitado de poder dar una recomendación de inmediato. Pero yo he estado en reuniones mediúmnicas por muchos años a lo largo de mi vida. Pues nací, me crié en una escuela espírita y viendo comunicaciones de todos tipos. Y yo entiendo que uno puede reconocer cuando una entidad espiritual es de retraso, que no tiene, es más, que ni sabe de que ha desencarnado. Y a veces se da uno cuenta de que, o lo dice, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí, que no sé qué hago, que me trajeron. Por el vocabulario se puede saber y uno puede orientar a esa entidad para que otros guías y otros hermanos pues los tomen y les den alguna ayuda y le den algún tipo de primera ayuda, podríamos decir. Y excusar la situación, y es un mecanismo que usan a veces los espíritus de algunas escuelas, es incorporarlos para darle, como dirían por ahí, un, un, un estremecimiento, un choque anímico. Que tiene un nombre, no sé si ese es el que al Choque tener anímico, sí. cuerpo. Choque anímico. ¿Cómo? El choque anímico, sí. El choque anímico, para que entonces al verse en un cuerpo, pues puedas reflexionar que tiene ha ocurrido una transformación en esa entidad y que todavía no se ha dado cuenta. Y eso es parte de la labor que se da a veces en una labor mediúmnica. Hasta aquí. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? Sí, Iris, Mayra y yo. Por favor. Sí, bueno, yo creo que hay varios aspectos que habría que, como diría Víctor, clarificar. Número uno, yo he escuchado siempre que los mediums son personas que espiritualmente están más preparados que los mortales comunes, digamos, ¿no? Eso número uno. Número dos, también, y esto lo leí, lo he escuchado eh, a lo largo de mi vida por aquellas personas que la época de oro de la cátedra número dos, Rodolfo Benavides tiene un libro, eh, luego les digo exactamente el nombre y la página o le saco foto y lo mando. Menciona de un medium que era, digamos, una persona común y corriente que creo que era barrendero o una cosa así, y que tenía, que era medium y que tenía una joroba y que de pronto entraba en trance, se le quitaba la joroba y hablaba hasta en otros idiomas. También el otro aspecto es que sabemos que de acuerdo a la lección que se traiga para la experiencia terrestre, a veces hay personas que son cultas, que son preparadas o espíritus muy preparados y que de pronto por un asunto de aprendizaje o de misión vienen en circunstancias a veces hasta de indigentes. Entonces, es una cuestión que tiene como varias aristas, ¿no? Que habría que revisar. Perdón, esa es mi opinión. Muy interesante, muy interesante. El primer planteamiento que nos trae es de que los mediums son más o menos preparados y más capacitados que la mayoría. Me imagino que te refieres a los medios que saben y que saben administrar su mediunidad. Pero el principiante, el novato, el que está empezando, no tiene esa capacidad. Es el que entra en automatismos y se da contra el piso
y grita y hace cosas que no deberíamos estar haciendo porque no sabe administrar su facultad. De manera que depende del grado de evolución y de desarrollo que tenga el medio. Y por afinidad nos dice el espiritismo que entonces así mismito se nos acercan energías y entidades con esas mismas cualidades o características. Pero muy interesante el punto que traes. Yo sí había leído algo sobre no sé si es el mismo caso, pero uno parecido donde esta persona que era menos válida y cuando entraba en trance corregía su menosvalía. No es exactamente el jorobado, pero era un señor, era cojo, cojeaba. Y entonces cuando entraba en trance, corregía ese defecto físico. De manera que se parece bastante a lo que trajiste. Gracias por tu participación. Próximo, Mayra. por favor. Sí, buenas noches a todos. Pero Buenas. entonces, yo estoy entendiendo aquí que esta parte de lo que dice es que si el medio es culto, puede suceder que la falta como tal sea del espíritu comunicante, que si Sí, fuera atrasado, ignorante o inculto, que cómo va a transmitir enseñanzas elevadas, sublimes, ¿no? eso dice. Ok, sí, porque a lo que yo me refiero es que eso es más complicado en el sentido de que Am, lo que he escuchado es que se considera que los espíritus comunicantes regularmente son más elevados que nosotros en el plano que están, salvo lógicamente los que vienen, ¿verdad? Que se reconoce por su vibración y su forma fuerte de venir, vienen como obsesados o que vienen que no se reconocen todavía en su proceso de desencarnación y eso no están trayendo mensajes elevados, eso están dejando entrever la tribulación que tienen, ¿no? O sea, que son como cosas diferentes. ¿Sabes? Que me confunde un poco el hecho de que se considere que un espíritu comunicante que pretende traer un mensaje elevado sea más atrasado. No sé si me entiende. Barajémoslo de nuevo. Ok, que déjame ver cómo te explico. Regularmente lo que se dice es que los espíritus comunicantes, ¿verdad? Como tal, son más elevados que nosotros los mortales. No necesariamente. Salvo pero tratándose de los que vienen a traer un mensaje más elevado, por eso digo, porque Eso. salvo los que vienen, que todavía no se reconocen como desencarnados o que vienen como cesados, que por su vibración y la por comunicación que traen se sabe que no lo son. Pero aquí estamos hablando que como que lo que quieren es traer un mensaje más elevado. Entonces, no ubico como un espíritu comunicante que va a traer mensajes más elevados pueda estar más atrasado. ¿Me entiendes? O sea, tratándose de que se está hablando de que va a traer mensajes más elevados, no de que son espíritus obsesados, ni ¿verdad? Que no se reconocen como desencarnados. Entonces estoy tratando de ubicar eso, porque al contrario, por eso ¿cómo decir? El mensaje elevado es lo que supone que son espíritus en un grado de elevación mayor que nosotros. Bien. Estamos hablando de como dice arriba, la forma consciente de la incorporación. Pero ahora me voy a ir a la forma inconsciente. Yo estuve en una reunión mediúnica en donde este medium, que trabajaba inconsciente, incorporó un espíritu comunicante. Este espíritu comunicante pretendía pasarse por un filósofo, cosa que no era, pretendía saber cosas que él desconocía y entre las cosas que mencionó fue que se refirió a mí, tú llevas como 20 años aquí en este grupo y yo lo que llevaba eran 3 semanas.
Sí, pero esos son los impostores que se Es- reconocen Eso y que mismito. se le pueden hacer unas preguntas capciosas que se puede identificar rápido. Pero lo que yo estoy Exactamente. entendiendo acá es que es como tal bueno, si es en esa dirección, eso sí ya lo podemos identificar, como que Sí, por la vibración y todo. Ya, y si es en esa dirección, sí lo conozco. Pero, exacto. pero Exacto. Sí, lo sí. que, ¿y tú entiendes que aquí se refiere a eso? Pudiera ser que a eso se refiriese. O quizás el autor debió haber ampliado un poco más. Sí, porque de momento es como si, es como una contradicción, por eso yo Sí, me quedo sí. como medio desubicada con el asunto. El autor pudo haber ampliado un poquito más. Ok, está bien. Y sí. ¿Alguien más? ¿A quién tenemos? ¿A quién más tenemos? Y yo. Adelante. Ok. A mí me pasa un poquito como a Mayra. Bueno, pero para mí siempre va a ser un aprendizaje. Sí. Pero un espíritu atrasado, en el caso mío, no creo que pueda venir a dar un consejo elevado. Pero para nosotros debe ser de aprendizaje, porque si llega alguien que era conocido en nuestra comunidad y manifiesta encontrarse perdido y no reconoce que está desencarnado, debe ser una alerta para nosotros Sí. de utilizar esta existencia, esta encarnación, para mejorar y prepararnos hasta para la muerte, para que no nos encontremos en un abismo, perdidos, confundidos, después que hemos estado toda una vida estudiando el espiritismo y tratando de entender y comprender la vida después de la desencarnación. Sí. Eso es lo que yo quería decir. Estoy totalmente de acuerdo. Buen punto. Excelente. Sí, 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 sí. ¿Alguien más que tengamos? No, ahora no. Seguimos. Vamos a ver si se mueve esto. En esta clase de mediunidad, Ay, es Edgardo, discúlpame, sí, que María levantó la mano y yo estaba diciéndolo y el micrófono lo tenía cerrado. perfecto, sí, sí. Adelante. Buenas noches. Muy buenas. Y yo, a ponerme ahí para que me vea. Es que yo, a medida que ustedes están dando la clase, pues yo me estoy autoevaluando. Si yo tengo un poco, yo digo, yo soy estudiante del espiritismo porque eso es lo que yo hago, ¿verdad? Pero tengo algunas facultades que algunas las entiendo y otras no las entiendo bien. Pero siempre yo he tenido la confusión porque yo sé que yo tengo un hermano que llamamos guía, yo lo he visto y me ha ayudado bastante y demás, pero hay uno que yo no sé quién es, pero yo sé que no es ignorante. No es ignorante porque cuando yo he recibido los fluidos, como dice uno, ¿verdad? Que me posesiona, pues saluda y empieza a hablar, yo posesionada, consciente, pero de momento yo sigo hablando y ya yo no siento las vibraciones las vibraciones positivas. Ya yo no las siento, pero yo sigo hablando o él me va comunicando, no sé cómo explicarle, ¿verdad? Pero yo sigo hablando y al final yo no sé lo que yo he dicho, pero las vibraciones no son negativas. Lo que yo siento no son negativos. Pregunto. Y a mí me ha dado, y yo siempre tengo la duda esa, si es que este hermano me posesiona o se acerca a mí y una vez se mantiene lejos
y me sigue transmitiendo. Esa es una de mis dudas. Mencionaste, si Ay, entendí correctamente, que recibes el fluido, ajá. comienza a hablar y llega un momento en que no recuerdas lo que dijiste. Sí, pero tampoco no siento No, la no, vibración. no pierdes la conciencia, Pues no sé, eso es lo que yo no sé. pero comienzas a hablar y en ocasiones no recuerdas lo que dice. Eso parece que es semi-inconsciente, Oh, que es el renglón que vamos a dialogar después que terminemos de hablar del consciente. mm, porque Y, y el último del que vamos a hablar es el del totalmente inconsciente. ok, porque en una ocasión una de las hermanas, ¿verdad? Me dijo que yo tenía un guía que era sabio y que me iba a volver loca. Y yo le dije, bendita locura. Vale, vale. Pero eso, qué sé yo, como que eso me confundo mucho. Pero ya por lo menos usted me ha aclarado un punto que yo no había pensado, no había razonado. Gracias. Sí, y poco a poco vamos aprendiendo todos. Nadie nace sabiendo. Eso es así. Nadie nace Gracias. sabiendo. Y el conocimiento está repartido y estamos aquí con esa intención. Ustedes me educan a mí, yo lo poco que sé, se lo transmito. Si les sirve de algo, santo y bueno. Pero a mí me encanta aprender de ustedes. Y a mí también. Gracias. ¿Alguien más que tengamos? Ahora Pues no. seguimos. Nos dice don Edgar, en esta clase de mediunidad es siempre preferible que el medium sea culto, porque así tendrá más facilidad y eficiencia para traducir las ideas transmitidas telepáticamente por el espíritu. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ya que la forma de transmisión telepática es esencialmente sintética y muchas veces alegóricas. Y alegóricas quiere decir simbólico, y hay que estar interpretando las cosas. Y lo que yo puedo interpretar de algo, no necesariamente es la misma interpretación, se la va a dar Carmen Ivette o Víctor o Mayra, van a interpretar cosas distintas, seguramente de un mismo símbolo. Vemos una estrella, por ejemplo, y para mí es una cosa, y para otros pues tiene otro significado. Lo importante es qué significado tiene para el sujeto en cuestión. Cuando se hace una reunión, como se hace en el modelo de INESI, que es un solo sujeto, y habemos varios, 5, 6, 7 personas, la interpretación de esas 7 personas es irrelevante. El que tiene que interpretar es el sujeto, que es el receptor del mensaje. Es el sujeto. En ocasiones queremos interpretar cosas que no nos corresponden. Continuamos. Veamos lo que dice Kardec sobre este particular. Y sabemos que no es Kardec, que es los espíritus el comunicante que él entrevistaba y que él interrogó. Nos dice, cuando encontramos en un medium un cerebro poblado de conocimientos adquiridos en su vida actual, y a su espíritu rico de conocimientos latentes obtenidos en vidas anteriores, vida actual, vidas anteriores, lo cual nos facilita las comunicaciones,
Nos servimos de él con preferencia, porque con él el fenómeno de la comunicación se torna mucho más fácil que con un medium de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriormente adquiridos. Conocimientos adquiridos en vida actual, conocimientos adquiridos en vidas anteriores. Se hace más fácil. Se hace más fácil. De una manera u otra, eso se ha dicho desde el principio. Comentarios sobre eso para entrar en No hay. otra fuente. Porque este autor nos trae información de Kardec, pero también nos trae información de Ramatiz. Tengo que cerrar aquí una pantallita para poder leer lo que viene. Ok, vamos a ver qué nos dice Ramatiz. Y Ramatiz era, o es, nos dice el autor, espíritu autorizado que coopera con nosotros, entiéndase el autor, en nuestros días, en los días en que el autor estaba vivo y escribiendo, en el sector de la propagación doctrinaria y que es aún más detallado y categórico. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice Ramatiz? Adiós, caramba. La represión del animismo dificultará grandemente las tareas mediúnicas y por lo cual no debe ser hecha. El mediunismo no prescinde de la colaboración del medium, por lo que jamás debe ser un simple autómata, un robot. ¿Qué entendimos con esto? ¿Qué nos dice el autor? ¿Qué ustedes entienden por esto? Yo lo que entiendo es que evitar el animismo no debe ser reprimido, no debemos evitarlo, no debemos censurarlo, no debemos penalizarlo. Porque más adelante, él nos va a decir el por qué él dice esto. Los guías espirituales tienen un alto interés en desenvolver las cualidades morales de los mediums, de los cuales se sirven. Y ese trabajo, en la mayoría de las veces, es más importante que el propio ejercicio de la mediunidad. Me está diciendo que desarrollar, desenvolver las cualidades morales del medium es más importante que el propio ejercicio de la mediunidad. Repito, las cualidades morales del medium es más importante que el propio ejercicio de la mediunidad. Muchas veces los guías retienen revelaciones de lo alto o el adelanto de los conocimientos, a la espera de que los medios manifiesten primeramente su progreso en el campo de la evangelización. Recordemos que Ramatiz era religiolátrico, evangelización y del conocimiento espiritual. El esfuerzo continuo
para el cumplimiento de los deberes morales es siempre lo que más esperan de los medios de los cuales se sirven. Repito, muchas veces los guías retienen revelaciones de lo alto. Está diciendo que mi guía en ocasiones no me lo dicen todo o no me lo dan todo en espera de que yo como medio manifieste el progreso y los conocimientos que tengo. El esfuerzo continuo para el cumplimiento de los deberes morales es siempre lo que más esperan de los medios de los cuales se sirven. En los casos de mediunidad consciente, que es lo que estamos platicando. Ricardo, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero tengo dos manos levantadas. ok, No sé si sí, está relacionado con lo anterior. pues vamos allá. Tenemos a Mayra y a Josefina. Por favor. Sí, esto que está interesante este ángulo adicional y yo estoy muy de acuerdo con la parte inicial de que que no es bueno que se repriman, ¿cómo se llama eso? El animismo. El animismo, porque no se puede encajonar siempre categóricamente como que es una cuestión de ego del que está comunicando. Ese puede ser una, pero no necesariamente. Muchas veces hay dificultad en que los mismos medios comunicantes puedan identificar si fue algo de su propio espíritu o de uno comunicante, y no por eso deja de ser una información valiosa, y más aún si le añadimos este ángulo, que otro tercer punto que está trayendo aquí, que está interesante. O sea que y el punto aquí es, se hace camino al andar y nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito, ¿sabes? Y en el desarrollo de los asuntos es que se pueden ir modificando y mejorando las cosas. Y aquí, aunque le quiten la parte religiosa, lo que está diciendo es que el desarrollo y la elevación moral y ética, pues tiene varias caras y esta es una de ellas. Eso es así. Gracias, gracias. Próximo. Josefina. Buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo, ¿verdad? Que es bien importante esta cuestión de que el medium pues utiliza, o sea, el medium el que viene, el comunicante y participan ambos a la vez, porque uno o sea, como encarnado tampoco se puede desprender de cómo es. O sea, es lo que yo creo que es una combinación de los dos, porque todos los actos de nosotros también participan los espíritus. O sea que es bien importante eso, de la comunicación, sea de ambas formas, eh, porque también eso le ayuda al medio también a desarrollarse mejor. Excelente. Totalmente de acuerdo. Sí. Realmente no creo yo que nos podamos divorciar. Ajá. Los conocimientos adquiridos en esta encarnación mía, desde que comencé a leer, a escuchar, a ver a mis padres, a mis hermanos, los conocimientos adquiridos académicamente, lo que he leído en esta encarnación, yo no lo puedo divorciar Exacto, de lo que yo traigo de pasadas encarnaciones. exacto. Y si viene un espíritu a querer comunicar algo a través de mí o con mi asistencia, esa comunicación va a estar minada, va a estar alimentada con esos conocimientos. Ujú. Que puede estar favoreciendo la comunicación o puede estar estorbándola. Porque pudiera estar queriendo filtrar tanto y tanto y tanto y tanto la comunicación que le estorbe Ah, y la malogre. ujú.
puedo llegar hasta ese extremo. ¿Verdad que? Pero ese divorcio tajante, yo no creo que sea factible. Exacto. No creo que sea factible. No creo que sea factible. ¿A quién más tenemos por ahí? Iris. Por favor. Ay, sí, perdón, me quedé por ahí atorada en varios puntos. Pero bueno, yo me estaba haciendo como una reflexión, se parece un poco más a una traducción simultánea. Si el traductor tiene principios morales, es decir, que no le dé lo mismo decir una cosa que otra en el sentido de la connotación de las palabras, tiene que Ajá. tener una buena capacidad de interpretación, tiene que conocer muy bien el idioma, tiene que ser una persona, vamos, con un cierto grado de cultura, ¿no? Capacidad inclusive eh, espérame, se me fue la palabra. Bueno, tiene que tener varias capacidades para poder hacer la traducción simultánea. A mí me ha tocado ver gente muy capaz haciendo traducciones con una persona culta, que es el que está hablando, y el traductor que está exactamente diciendo lo que dice la otra persona, y cuando un poco el idioma no lo permite, tiene la capacidad de representar o de explicar. Me parece que se parece un poco más a eso. Ahora, con relación a lo que decía que tenga principios morales, pues yo creo que eso es fundamental, porque eso puede cambiar la dirección o el sentido de la comunicación. Ese es todo mi comentario. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy atinada la participación. ¿A quién más tenemos por ahí? Víctor. Adelante. Una cuestión que para mí es importante, y vuelvo a repetirlo y me estoy repitiendo, y vuelvo y enfatizo, que las escuelas espíritas, los grupos espíritas, las cátedras, o como se le llamen, en las reuniones mediúmnicas, tienen que analizar lo que ocurre. Tienen que hacerse un desglose de la idea que transmitió un espíritu, si fue que la que transmitió, y si hay cuestionamiento sobre lo que dice un medium o algo así, que se haga el cuestionamiento. Porque otra cosa es que se lleven ideas del público que está presente o la misma persona que está afectada o que para quien es el mensaje de ese espíritu o quien está relacionado al espíritu, puede que se lleve ideas equivocadas si no hay un análisis. Porque hay veces viene una persona a un grupo en busca de ayuda o es un principiante y no tiene un entendimiento amplio de las cuestiones que se están tratando. Y oye una cosa de un lado de un medio, otro de otro que dice otra cosa, otra en otra, y se llevó realmente una ensalada de cosas e ideas que a veces pueden ser hasta contradictorias, pero si no hay un análisis, si las cosas se pierden porque hay que pasar al otro medium o al otro caso que tenemos pendiente, como ocurre a veces en muchos grupos, pues no hay entonces una aprovechación, no se aprovecha adecuadamente, ni se educa adecuadamente a las personas, ni se contribuye al desarrollo, porque no se están analizando los puntos y planteamientos que se traen. Y la persona afectada o que se supone que recibiera la ayuda, se fue confundida. Y quizás no vuelve más porque vino en ese día para que le ayudaran. Eso es en el caso de que sea una sesión de ayuda a personas, porque no necesariamente la persona es del grupo. Cuando es del grupo se puede entonces propiciar una continuación posterior, pero una persona que llega nueva o que llega porque fue invitada a participar o que solicitó ayuda y se va y no hay un análisis de lo que se dice, pues se llevó simplemente cuestiones que son conflictivas y que pueden ser más confusas y en vez de ayudar, pues estamos desayudando y a veces no analizamos esos aspectos. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? Seguimos. En los casos de mediunidad consciente, cuando coinciden ideas, índoles, pensamientos y conocimientos entre los guías y los mediums, estos, al dar las comunicaciones, se tornan inmediatamente más animados
elocuentes y entusiasmados, porque se encuentran en terreno conocido. Más, al contrario, al cae el entusiasmo, se producen hiatos, lagunas, surgen dificultades hasta en el hablar. Yo he visto eso con mucha frecuencia. Cuando el espíritu trata de un asunto que le es desconocido o complicado. Yo he estado en reuniones en donde este medium consciente no logra encontrar ni las palabras para expresarse. Y ahí es en donde tiene miedo de que salga con palabras obscenas, palabras ofensivas, falta de respeto. Y entonces, pues, yo le llamo que va con el freno puesto, porque tengo que estar controlando a este amiguito que quiere que yo diga ciertas cosas y en ocasiones, pues, no, de esa manera que tú vienes, no te voy a dejar. No. Te tranquiliza, no, vienes demasiado desalvolado. No, eso lo he visto con mucha frecuencia y estoy casi seguro que ustedes habrán confrontado situaciones de esa índole. Eso ocurre con frecuencia. Tenemos Añade, había algo. tenemos a Mayra en turno. Por favor, sí, adelante. Sí, Carlos, que por eso es muy cierto lo que dice Víctor, porque uno nota la diferencia, por ejemplo, cuando uno está en un grupo donde las distintas comunicaciones que están viniendo se van dilucidando entre uno y otros medios, ¿verdad? Porque a veces sabemos que eso viene por pedacitos, y en el caso de símbolos y cosas así, ¿verdad? Pero como bien has expresado, como a quien le interesa saber es el sujeto, pues poco a poco se va esclareciendo, versus en los sitios que no hay esa oportunidad, que no solamente se va confundido, puede hasta tener mal la información, interpretarla mal y complicar la situación. O sea, eso porque he visto también cuando a veces se van con una idea bien diferente a lo que alegadamente se estaba comunicando. Y entonces, en vez de aliviar la situación, se complica más, se complica más. O sea, pasa también que cuando están recibiendo comunicaciones muchos medios que tienen esa dificultad que planteas es porque le están dando tanta información de corrido. O sea, no es solamente como que le dieron un poquito que no sabe cómo expresar. A veces la comunicación no es corta y no bien está comunicando algo y ya te siguen diciendo y diciendo y diciendo. O sea, que cuando estás en un grupo que se puede, por la colaboración de unos y otros dilucidando, pues, ¿verdad? Se apunta a un resultado de beneficio, versus cuando solamente se recibe y es con la interpretación que llegó y no hay ese esclarecimiento, que es muy peligroso de hecho, Es porque peligroso, muy sí, no, de peligroso. verdad, o sea, a veces yo he escuchado cosas en sitios que complican y enredan de una manera bien peligrosa. Nada. Peligrosísimo por demás. Y, y también ocurre que el mismo sujeto comete unos errores, estado en un lugar en donde el sujeto le dicen unas cosas y el sujeto por no llevar la contraria o decir la verdad, acepta todo lo que le están cantando y cuando se acaba la reunión me ha dicho, lo que me dijeron es mentira. ¿Viste? Eso es una de las cosas. Sí, esa es eso es uno de los peligros. Y bueno, anyway, sí. Lo que me dijeron fue mentira. Y yo le he dicho a la persona, ¿por qué no lo dijiste en el momento? ¿Por qué no lo dijiste en el momento para que ese medium buscara bien de dónde estaba saliendo esa información? Es en el momento que tiene que decirlo. Sí, y que a veces vienen a un medium, le dan una información y a otro y a otro. ¿Y cómo tú vas a saber a quién se la están dando bien, a quién dando y a quién se la están dando que no es del mismo tema? Es dilucidándolo, ¿verdad? Entre unos y otros. ¿Qué yo hice? Me comuniqué con el medium, que es uno de los mediums, y se lo dije, mira, el sujeto aquel, bla, 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 que tú le dijiste esto. Después me dijo
que todo lo que tú le dijiste era mentira. Entonces, el medium lo que me dijo fue, ah, pero como él me dijo que sí a todo, pues yo le di, pero por otro lado, a mí me estaban diciendo que esto no era de esta encarnación, que era de una encarnación pasada. Y sabemos también que a veces hay cosas de encarnaciones pasadas y de esta, que vienen las dos, que están teniendo que ver. O sea, el esclarecimiento es importante porque las interpretaciones pueden ser muchas. Y entonces, eso da margen a que entonces el sujeto cuando se va, lleva una impresión no muy buena del grupo mediúnico, pero fue porque él no dijo la verdad. No dijo la verdad. Él simplemente se dice, sí, 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 sí. Y lo que me están diciendo no cuadra, no tiene sentido. De manera que eso ocurrió recientemente en un sitio donde yo estuve. Continuamos. Edgardo, tenemos a Sí. Josefina. Ok, Josefina, por favor, sí. Ocurre a veces también que cuando interrogan a la mediunidad, este, o sea, el medium piensa que es a su espíritu individualmente, o sea, no al espíritu que está manifestándose en él. Y entonces la gente se molestan y contestan como si fueran a ellos, al medium. Eso lo vimos también. Sí, sí, Que lo toman ocurre. a lo personal. Sí, Exacto. en lo personal, sí, sí, es cierto. Es cierto. 19. He visto que ocurre. Interesante, muy interesante. Que no deja de ser peligroso también. Ajá. No deja de ser peligroso porque entonces pueden llegar hasta lo personal y ofensivo. Eh, alguien más que tengamos. Pero en esa situación que menciona Josefina, Josefina, sí. eh, el problema es mío, ¿no? Como persona, Sí, porque si usted está corrigiendo al espíritu comunicante, porque es al espíritu comunicante al que usted está corrigiendo, sí, sí. no es a No es al mí, medium, no es al medium. no es a la persona como tal. No. Y entonces, pues, ¿dónde está mi, que no puedo discernir? Que no, el asunto no es conmigo, que no es personal, sino con ese ser que se está comunicando y que han detectado que está fingiendo cosas que no son. O a menos que el medium en cuestión, sí, en su fuero interior, sí tenga esa misma debilidad. Ah, esos son otros 20. Pero sí, pasa, pasa. Y eso yo lo he visto en los últimos años. Eh, porque si se picó es porque Por ají acá dicen comió, que ají come. ají comió. Eh, yo estuve en una reunión, bueno, estuve me presté como sujeto en un ejercicio y una persona dijo, yo lo que percibí fue infidelidad. Y yo le dije a la persona, qué bueno que hayas traído eso. Mi esposa está aquí al frente. Ni yo le he sido infiel, ni ella me ha sido infiel a mí. Pero trajiste una cosa de infidelidad. Lo primero que hay que evaluar es si el mensaje que te están dando es para ti mismo. Primero. Y entonces, si no es para ti, que es el que lo estás recibiendo, si es para alguna otra persona, pero por lo menos para mí no lo es ni para mi esposa. ¿Verdad que? Hay que evaluar el mensaje que uno recibe. Si es con uno, si es con el sujeto a quien se está atendiendo, si es con relación a un familiar del sujeto, si es de esta encarnación, si es de pasadas encarnaciones, o si es de alguno de los que está presente allí. Porque todo eso puede ocurrir. Todo eso puede ocurrir. Antes de señalar.
¿Alguien más? Por ahora no. Vamos por aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Son las 9:38. Ok. Póngale 12 minutitos. Como los medios deben caminar con sus propios pies y progresar siempre, los guías están siempre ofreciéndoles oportunidades de producir cosas propias y mostrar lo que valen. Por eso, los medios deben esforzarse constantemente en mejorar su caudal de conocimiento. Ustedes lo han dicho en más de una ocasión. Su cultura doctrinaria y sus cualidades morales. Ustedes lo han repetido en más de una ocasión. Para que lo que produzcan merezca la aprobación de quién? De sus guías. De sus guías. No es del público, no es del pueblo, es de sus guías. Víctor quiere decir algo. Adelante. Yo a veces estoy preocupado cuando escucho algunas de estas conversaciones, y no es por las conversaciones. Si yo estoy en una escuela espírita, en un grupo espírita, que se deja llevar por las enseñanzas filosóficas, y estamos ahí para ayudar y para crecer, si se debe permitir, primero, que se traten aspectos a veces íntimos de las personas o de las cuestiones particulares en reuniones públicas, y si eso es propio, y si estamos cayendo en permitir, por el hecho de que son disque espíritus que vienen a comunicarse y mediums que se prestan para los espíritus, si todo tipo de chabacanería o cuestiones de un nivel tienen que permitirse, o si las escuelas espíritas deben tener normas de qué tipo de trabajo es el que deben desarrollar y preocuparse. Esto es una preocupación, yo tengo preocupación por eso, porque yo entiendo que las escuelas espíritas deben ser para crecer, desarrollarse, y yo puedo entender que pueda venir una persona un día a una reunión pública de enseñanza y que tenga pues algunos, porque quién no tiene algunas fallas morales o éticas, o tiene algunas cuestiones de conducta que no son las más elevadas, pero el permitir traer cuestiones de esa índole y que mediums y espíritus se presten a jugar ese juego, yo pienso que eso habría que mirarlo, si es propio y se debe determinar, o si eso debe dejarse para otros ambientes y otras agrupaciones, pero fuera de una escuela espírita que estudia la filosofía, que estudia la espiritualidad y que tiene por fin el desarrollo de las capacidades mediúmnicas y el adelanto de las personas que ahí asisten. Interesante punto. Voy a compartir una experiencia. Esta joven tiene una situación emocional en una reunión mediúnica. No logran o no quieren o no pueden o no deben hablar las cosas como son. Luego se le sugirió una reunión privada, y en la reunión privada, con muy pocos mediums, salió a reducir que la joven había sido víctima de violación cuando era niña y había sido su padre, y la madre había consentido en que eso ocurriera. De manera que la relación paterno-filial en esa familia no era la mejor del mundo. Y emocionalmente, la joven no estaba en su mejor condición, ni emocional, ni espiritual, ni psíquica, y psicológica menos. Cosas que no se podían hablar en público. ¿Para qué? Hay que tener mucho cuidado con eso, y cuando sea necesario que se refiera
a un profesional de la conducta que se haga sin tener que exponer las intimidades por las que ha pasado o está pasando la persona en cuestión. Eso ocurre, pero hay que tener empatía y hay que tener una moral para poder atender eso y no caer en la chabacanería y querer averiguar el chisme. Porque a muchos lo que les gusta es el chisme y el cuento. Y nos arreguindamos de las reuniones mediúnicas para querer sacar y averiguar la vida de la gente. A mí no me interesa la vida de nadie, me interesa la mía. Me basta. Hay que tener cuidado con lo que movemos en las reuniones mediúnicas. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Chayo, a Iris, Víctor y Mayra. Por favor. Adelante. Perdón. Chayo. Sí, estaba comiendo. No, es que lo que trae Víctor, creo yo que el artículo 8 de Ley de Mediunidades expone un poquito tocante eso. También el artículo 10 trae como 7 reglas también que se deben de procurar. Todo lo que estamos diciendo aquí para los mediums, de ser muy precavidos, la ética y la moral siendo lo principal que los guía. No es todo lo que quería mencionar. Gracias, gracias. Próximo. Iris. Sí, bueno, tocante a lo mismo, sí. Eso quería decir que hay una ética espiritual, o tendríamos que interpretar o generar algo respecto a eso, porque también esto que decías de la persona que fue violada, creo que solamente en casos, o eso creo yo, en casos muy, muy particulares, muy especiales, donde se va a resolver algo profundamente, se justificaría que se hablara de un evento así. Creo, perdón, creo que no, se vuelve como ya como una especie, bueno, lo voy a decir muy feo, una especie de circo, ¿no? Se vuelve ya como un espectáculo, y creo que eso tenemos que evitarlo, pero completamente, ¿no? Gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo. Víctor. Vuelvo acá y quiero traer el caso de INESIP, porque INESIP tiene una práctica mediúmnica todas las semanas, los miércoles. Pero todo caso que se ve en INESIP para ayudar y para eso pasa antes por una entrevista previa. No se trata en público si antes no ha pasado por una entrevista, y segundo, hay hasta una entrevista que se le da por escrito para que plantee cuál es la problemática que tiene y se analiza en privado con esa persona en una entrevista para ver la cuestión y si amerita realmente llevarla a un grupo mediúmnico. Pero muchas veces nosotros podemos recibir, porque hay personas que están afectadas y tienen un componente espiritual, pero está basado por unas conductas y unas prácticas que afectan a la persona misma y que eso interfiere en su desarrollo, en sus relaciones a veces matrimoniales, en sus relaciones con los hijos, en sus relaciones con otros compañeros. Pero eso, por lo menos en INESIP, no se lleva a la cuestión pública. Y yo creo que eso es una falta que cometen a veces los grupos y dan, porque ya es mediúmnico y viene a tratarse, pues vamos a discutirlo aquí con un público de 30, 40 o el número de personas que sea, cuando eso debe ser, las escuelas espíritas yo creo que deben tener 2 niveles. Un nivel público donde puedan haber manifestaciones especiales para unas cosas con mediums ya conocidas y una cuestión para ayudar a unas personas y que tienen que pasar por un proceso riguroso, ético, moral, donde se puedan controlar todas estas cuestiones. Yo no creo que los circos son parte
de las escuelas espíritas y que tenemos que ser más cuidados. No porque haya mediums y porque haya espíritus y que se puedan comunicar, todo está permitido. No, todo no está permitido. No estoy diciendo que no se ayude a una persona que trae una necesidad. Estoy diciendo que se creen las condiciones en un grupo y quizás con profesionales de la conducta. Y yo sé que en algunas escuelas y grupos no hay profesionales de la conducta, pero sí se pueden referir a unas personas que puedan estar y, claro, darle consejería espiritual a esas personas en un plano individualizado. Y a veces traer algún tipo de persona que nos ayude, si la escuela o el grupo no tiene un profesional de la conducta, traerlo y compartir con esa persona en privado y darle la ayuda que se puede necesitar. Pero crear círculos con gente particulares y con público de cuestiones fundamentales e íntimas de las personas, yo no creo que sea propio, aunque se hable de que es una ayuda espiritual. Eso no es una ayuda espiritual, es un circo, aunque se le llame de como se le llame. Concuerdo Edgardo, con todo eso. Edgardo, Sí, Mayra y María. Y con esa participación, pues yo creo que usted debería de ir cerrando porque son las 9:50. así Sí. será. Ok, Mayra. Totalmente de acuerdo con Víctor, porque las consideraciones son muchas. Por ejemplo, eso mismo que de ejemplo que trajo Edgardo, que hablaron de infidelidad. Mira, si tu pareja no te conoce bien, lo que puedes terminar sugestionándose más y entonces crear un problema por una comunicación, ¿verdad? Entonces, por otro lado, en todas las condiciones no son iguales. Les puedo dar hasta de mi caso personal, que en más de una ocasión me salió como que un niño que no pudo venir al mundo a través de mí y que reclamaba eso. Y yo en esta vida no he tenido abortos para nada, ni tengo tampoco memoria de que lo haya tenido antes. O sea, esa información ha venido incompleta, ¿verdad? ¿Qué consideraciones han habido ahí? Yo no sé. Igual, pues yo hice un ejercicio de, mira, si ha pasado algo que yo desconozco, yo pido perdón, nunca ha sido el deseo, pero bajo mi conciencia, bajo mi memoria, bajo mi conocimiento no es. Pero lo que quiero decir es, entonces se crea esta atmósfera de que, no, sí, porque es un aborto, y te endosan algo que si hubiera pasado no hay que negarlo, porque hello, o sea, estamos en un proceso de vida. Pero el asunto es que puede traer unas connotaciones torcidas, por así decirlo, o, ¿verdad? Con otras consecuencias. Y de igual manera, no tiene que dejarse de atender, porque, por ejemplo, cuando usan el método de que la persona lo escriba en un papel, se le escribe directamente, se le da y se le deja entrever que, siendo algo más delicado, pues se va a tratar más adelante de otra manera. O sea, no se deja, digamos, en el tintero sin cubrirse, sino que hay un método, ¿verdad? Que apunta verdaderamente a hacer la caridad. Y que era lo otro que iba a decir. Y por otro lado, que a veces también hay situaciones, que eso también me pasó, ok, pero era un grupo más cerrado, que un ejemplo, y es pocas veces que a mí me pasa eso, de que vengan los fluidos tan fuertes y tan insistentes, y era con un tema de aborto. Yo no, pero es que yo no puedo decir eso, pero me sigan insistiendo y la cosa estaba ahí. El punto es que cuando yo como que le digo bajito a la persona, yo no es que mira, ella dice sí, por esa línea es, y por ahí se siguió desarrollando y se pudo esclarecer y era eso, la comunicación era correcta, pero se dio el ambiente para eso. No fue algo así. Mira, ¿sabes? Son cosas bien delicadas. Muy Eso. delicadas, muy delicadas. O sea, que como podemos ver, son muchos los escenarios que pueden tener que ver. Nada, gracias. María. Gracias. He estado pensando y yo estoy 100% de acuerdo con el hermano Víctor. Lo que sucede es que la mayoría de estos llamados centros espiritistas, que son espiritualistas, pues no, los medios no se educan. Los que van bueno, yo conocí porque yo fui como decía, estaba en la EMECU, pero después cuando las hermanas desencarnan, pues yo me quedé sola y visité varios centros espiritualistas y noté eso, que la mayoría de las personas que iban era a averiguar la vida de los demás. Otras iban y lo que les gustaba era, no sé, bueno, había un medium que ese era ¿cómo se llama? Un oso. Eso se tiraba hasta en el piso y todo. Y así por el estilo.
Y había uno que era, fíjense, era buen medium, tenía las facultades eran buenas, pero él mismo decía que él no estudiaba, porque a él no le gustaba estudiar. Entonces, si uno no estudia, pues no va a no aprende, porque para eso es que uno va a la escuela, para eso es que están los libros, para uno mejorar, para uno mejorar. Entonces, otra de las cosas que yo, por lo menos yo he notado en mí, es que a mí me decían que yo tenía, porque yo mis facultades comencé a desarrollarlas, irónicamente, cuando comencé a visitar estos sitios espiritualistas. No sé por qué, pero así fue. Y todavía estoy como uno de en pañales, aunque, pero que le iba a decir que no, ay, me perdí, de verdad que me perdí. Pues no me queda nada más que darle las gracias porque se me fue el pensamiento, la idea, mejor dicho, me perdí. Gracias. No te preocupes, niña. Eso ocurre. Hay que recordar que somos sensitivos. Y como sensitivos, pues entonces, cualquier energía que se nos acerca, pues nos afecta. ¿No? Hemos coincidido en muchísimas cosas. Y que, sobre todo, que esto es mucho más complejo de lo que uno cree. Y nada más hemos hablado de la incorporación consciente. Y todavía faltan 9 laminillas o plantillas sobre ese tema. La próxima ocasión vamos a continuarlo porque es tan y tan interesante y es la más compleja de todas porque tiene el componente del ánimo, el animismo, y tiene el componente del conocimiento adquirido en esta encarnación. Y todo eso afecta en la comunicación que los espíritus nos traen. Gracias por participar. Me gusta, me agrada, porque yo me nutro de toda la información que ustedes suplen. Y me obliga a organizar mis pensamientos. Gracias y muy buenas noches a todos.